Obligada a casarse con un hombre al que nunca había conocido, la huérfana Clara esperaba la miseria. Pero su esposo ciego ocultaba algo más que cicatrices tras su silencio. Y cuando los secretos salen a la luz, el amor y la verdad chocan en una tierra donde nada permanece enterrado por mucho tiempo. La bofetada no resonó, pero Clara la sintió en los dientes. Le escocía la mejilla, en carne viva, no solo por el dorso de la mano de Miriam. Era el escozor de la irrevocabilidad. Se acabaron las huidas. Se acabaron las esperanzas. El matrimonio se haría realidad. Clara se quedó paralizada en la sala de lo que una vez fue la casa de su padre, aunque ahora olía más a naftalina, perfume barato y el sudor agrio del miedo. Miriam Bitlow, madrastra de nombre, guardiana en realidad, bajó la mano y se ajustó el sombrero como si la bofetada simplemente le hubiera quitado el polvo de la manga. «Me lo agradecerás algún día», dijo con voz dulzona y afilada como una navaja. «Más vale ciega que borracha. O peor aún, pobre». Clara no respondió. No podía. Tenía la mandíbula apretada, igual que el día que Miriam quemó el retrato de su madre. El día que encontró la carta de su padre, sin firmar, a medio escribir, arrugada entre las cenizas de la chimenea. La había conservado, lo poco que no se había ennegrecido. Ahora estaba escondida en el forro de su único vestido, apretada contra sus costillas como un segundo latido. Afuera, la carreta esperaba. Los caballos ya enganchados. La maleta hecha sin su mano en ella. Clara miró una vez hacia las escaleras, no para escapar, solo para recordar. Ese tercer escalón crujiente, como papá solía llamar la estrellita. Casi podía oírlo ahora, contándole historias junto al fuego. Historias sobre arreos de ganado y descubrimientos de oro y la clase de hombres que luchaban contra osos, se quedaban ciegos y seguían adelante de todos modos. Esa clase de hombre era un mito. Pero hoy, se casaba con uno. Miriam giró sobre sus talones y aplaudió. Cabalgarás tranquila y te sentarás bien. Esto no es un favor, es un trato. Luego, más suave, añadió, y reza para que siga ciego. El viaje fue largo y seco. El polvo se alzaba en rizos alrededor de las ruedas, pegándose a los labios de Clara como las mentiras que se había tragado toda la vida. Se sentó rígida junto a Miriam, en silencio, pero ardiendo por dentro. A cada kilómetro, se decía a sí misma que no lloraría. No por ella misma. No por la casa que desaparecía tras ellas. Pero cuando el pueblo también se desvaneció, y la tierra abierta se tragó el cielo, algo en su interior se quebró. No eran lágrimas. Todavía no. Solo un silencio tan tenue que dolía. Al anochecer, la carreta subió una colina con un crujido y aminoró la marcha junto a una valla solitaria. No había pueblo. No había vecinos. Solo una extensión de tierra salpicada de hierba quebradiza, y una casa que se erguía orgullosa a pesar de los años. No era grande, pero estaba bien cuidada. Un porchon volvant. Humo saliendo de la chimenea. Y junto a los escalones, un hombre. Alto, inmóvil, con un bastón sobre el regazo. No se levantó. No saludó. Simplemente giró la cabeza como si los hubiera oído venir, a una milla de distancia. «Ese es tu marido», dijo Miriam, dándole un codazo. «Sé educada». Clara bajó despacio, con las botas crujiendo sobre la grava y las manos apretadas. El hombre no habló. Llegó al último escalón antes de que él se moviera, levantándole ligeramente la barbilla. «Llegas tarde», dijo. Su voz era firme y baja, como un río que no necesitaba rugir para recordarte que podía ahogarte. «Nos retrasaron», mintió Miriam con naturalidad. «Y la chica ha sido complicada». «Clara, habla». Clara tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza. «Hola». Él estaba de pie. Más alto de lo que ella esperaba, delgado pero ancho de hombros. Sus ojos no la miraron, no podían. Eran lechosos, nublados, fijos en un horizonte que él no podía ver. Tenía la mandíbula firme, la barba recortada, la ropa sencilla pero pulcra. Este no era un hombre que sobrevivía. Este era un hombre que elegía el silencio. «Soy Louis Granger», dijo. «¿Eres Clara?» Ella sintió antes de darse cuenta. «Sí, soy Clara». Se giró hacia la casa. «Entonces, entremos». Sin ceremonia. Sin predicador. Sin beso. Solo un papel esperando sobre la mesa y la huella dactilar de Louis junto a su nombre. Miriam no se quedó mucho tiempo. Se fue con el sol, con el bolso más pesado y la boca llena de palabras de despedida que Clara no oyó. Solo oyó la puerta al cerrarse y el lento y constante roce de las botas de Louis mientras recorría la casa como si conociera cada clavo, cada tabla, cada crujido.
No habló mucho. Solo le mostró la habitación. Una pequeña al lado del pasillo. Le dijo que la cena era al anochecer. Le dijo que no tocara el libro de contabilidad sobre el escritorio. Luego desapareció de nuevo, desapareciendo en su estudio como un hombre demasiado acostumbrado a estar solo como para saber qué hacer con compañía. Clara se sentó en el borde de la cama. El colchón era firme. Las paredes estaban desnudas. Había un solo vestido colgado en el armario. Ahora era suyo, supuso. Lo miró fijamente un buen rato. Luego abrió la ventana y dejó que el aire de la noche le abriera el pecho. A la mañana siguiente, Luis ya estaba afuera cuando ella despertó. Lo encontró partiendo leña, con las manos moviéndose con movimientos rítmicos y practicados. Ciego, pero seguro. Lo observó largo rato antes de que hablara. ¿Piensas quedarte ahí parado?, preguntó sin girarse. No quería interrumpir. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. No lo hiciste. Podría ayudar. Sab blondir a Asha. No. Entonces no lo hagas. Dejó caer el siguiente tronco y lo partió limpiamente. Clara se adelantó de todos modos, tomó un trozo y lo puso en el tajo. Puedo aprender. Hizo una pausa. Luego le entregó el hacha. Pesaba más de lo que esperaba. Le temblaban los brazos. Intentó golpearla, pero falló. El hacha se clavó en el tocón. Luis no rió. No se burló. Simplemente se giró ligeramente y dijo, otra vez. Lo intentó. Una y otra vez. Al cuarto golpe, había astillado la madera. Al sexto, se partió. Una rotura limpia. Levantó la vista, respirando con dificultad. Luis es sencillo. Puedes ayudar con el agua ahora. Al mediodía, había traído 2 cubos, barrido el porche y se quemó la mano con la estufa. Luis hablaba poco, pero lo que decía le quedaba grabado. Clara empezó a notar cómo escuchaba de verdad. Los pasos, la respiración, el silencio. Sabía dónde estaba la habitación sin mirarla. Sabía cuándo mencha. Y nunca la tocó. Ni una sola vez. Ni por casualidad. Ni de pasada. Siempre a distancia. Esa noche encontró el libro de contabilidad. No pretendía hacerlo. Simplemente lo encontró al colocar leña cerca de la chimenea. Era grueso, encuadernado en cuero negro y escondido bajo la tabla del suelo, apenas entreabierto. Dentro, cifras, columnas, nombres, transacciones. Clara no entendía casi nada, pero una línea le llamó la atención. Derecho sobre la tierra, Río Creek, 2000 acres, Granger. 2000 acres. No podía ser. Volteó más. Más números. Más tierra. Entonces, rendimiento de plata, privado RG. ¿Plata? Casi dejó caer el libro cuando escuchó la voz de Luis detrás de ella. Siempre vas a donde no te invitan. Clara giró, agarrando el libro de contabilidad. No era, quiero decir, no quise. Extendió la mano, con la palma abierta. Tranquilo. Impossible. Ella le entregó el libro de contabilidad. No me gusta que la gente se meta en mis cosas, dijo simplemente. No me gustan las sorpresas. Lo lamento. Asintió una vez, se metió el libro de contabilidad bajo el brazo y se dio la vuelta. Luego hizo una pausa. Pero supongo que me casé con uno. Ella lo miró fijamente, respirando entrecortadamente. La habitación se sentía más fría. La noche, más pesada. En la cama, no podía dormir. No por el libro de cuentas. No por Luis. Sino por lo que significaba. Miriam la había enviado a casarse con un ciego. Un recluso. Un hombre del que se rumoreaba que sobrevivía de la compasión y la caza. No un hombre que poseyera la mitad del territorio. ¿Qué juego era este? ¿Qué sabía Miriam? ¿Qué hizo Luis? ¿Y por qué si tenía tanto vivía como si no tuviera nada? No durmió. No hasta casi el amanecer. Y cuando despertó, la casa estaba vacía. Luis se había ido. Ninguna nota. Ningunas botas junto a la puerta. Solo pistas. Unos frescos. Y junto a ellos, otro grupo. No es suyo. Menor. Encendedor. Ella lo siguió. Corazón acelerado. Y justo al otro lado de la cresta, cerca del viejo granero, vio la verdad. Luis Granger no estaba solo. Y lo que había enterrado en ese cobertizo no era leña. Clara no se movió al principio. Simplemente se agazapó tras la artemisa quebradiza, observando a Luis arrodillado cerca del cobertizo. No estaba solo. Una segunda figura se acercó a él. Más pequeña, cojeando, envuelta en un chal oscuro demasiado grueso para el calor. Clara no pudo distinguir su rostro, pero vio cómo Luis se inclinó,
cómo agarró algo de la mano de la figura, cómo permanecieron en un silencio que zumbaba con peso. No era un extraño. Era familiaridad. Íntimo, no romántico. Algo más profundo. De repente, un sonido detrás de ella. Una ramita crujiendo. Clara se giró, con el corazón encogido. Un niño estaba allí. Joven, no tendría más de 12 años. Ojos demasiado viejos para su rostro. Llevaba una camisa descolorida y pantalones cortos, y sostenía un pequeño cubo de hojalata como si lo protegiera del mundo. Se miraron fijamente. «Eres el nuevo», dijo. Ella parpadeó. «¿Quién eres?» «Ibn Halo». El nombre no significaba nada. «No habla de mí. A menos que sea necesario». Clara se enderezó lentamente. «¿Vives aquí?» Se encogió de hombros. «A veces». Ambos miraron hacia el cobertizo. La figura había desaparecido. Solo Luis permanecía de pie, con su bastón firmemente clavado en la tierra. Se giró hacia la casa. Sin mirar, solo escuchando. «No deberías estar aquí», dijo Eben en voz baja. «No le gusta que la gente ande husmeando». Clara no respondió. Sus pensamientos se dispersaron. Luis, rico, reservado y escondiendo a alguien en su granero. Y ahora este chico, este Eben, otra persona que nunca se mencionó. ¿Qué era este lugar? Regresó a la casa sin decir una palabra más, con las botas cubiertas de polvo y las manos temblorosas. Dentro, la cocina se sentía más fría, como si las paredes se hubieran engrosado desde la mañana. Se movió como un fantasma por la habitación, puso la tetera a hervir y se quedó mirando el espacio vacío del libro de contabilidad bajo la tabla del suelo. Nadie habló cuando Luis regresó. Entró sin llamar, como quien entra en una prisión que él mismo construyó. Se giró para mirarlo, dispuesta a preguntar. Pero su rostro la detuvo. Él lo sabía. De alguna manera, sabía que ella lo había visto. «¿Tienes preguntas?», dijo quitándose los guantes. Ella asintió. Se sentó. Sirvió café en 2 tazas de hojalata. Pasó una por la mesa sin tocarla. «Esa era mi hermana», dijo. Clara no esperaba la verdad. «No tan rápido. No tan abiertamente». «¿Ella vive aquí?», preguntó. «No exactamente». Dio un sorbo lento. «No se lleva bien con la gente». «Ya no». Clara esperó, pero él no explicó más. «¿Y el niño? Ibn?» Luis apretó la mandíbula. «Eben no es mío. No es de mi sangre. Pero era suyo. Es suyo». A Clara se le encogió el corazón. «¿Los estás criando?» «No», dijo Luis en voz baja. «Los estoy protegiendo». Se quedaron en silencio un rato. Café entre ellos. Las palabras colgaban como una cuerda gruesa. Finalmente, Clara preguntó: «¿Por qué mentir? ¿Por qué ocultar todo esto?» Luis se recostó. No parpadeó, pero Clara sintió que la observaban de todos modos. «Porque la gente arruina lo que no entiende», dijo. «Porque los hombres con libros de contabilidad, títulos y botas lustradas por manos ajenas no preguntan por qué una mujer deja de hablar ni por qué un niño se estremece al oír el sonido de una puerta». Hizo una pausa. «Simplemente toman». Clara miró su taza. Temblaba ligeramente en sus manos. «¿Eso fue lo que hizo Miriam?», preguntó en voz más baja. «Se llevó lo que pudo», dijo Luis. «Y cuando ya no pudo más, vendió el resto». Eso fue todo lo que dijo antes de ponerse de pie nuevamente, mientras su bastón golpeaba suavemente las tablas del suelo. «Volverá», dijo por encima del hombro. «Siempre lo hace. Deberías estar lista». Y entonces se fue de nuevo, de vuelta al sol, de vuelta al viento, a los cobertizos y a lo que cargaba en silencio. Clara permaneció sentada un buen rato, con el café enfriándose en sus manos. El pulso le latía con fuerza en la garganta. Sintió como si el suelo se le hubiera derrumbado. Nada era lo que parecía. En I. Lewis. Ni esta tierra, ni siquiera su propio matrimonio. Esa noche, ella salió a escondidas de su habitación. La casa estaba en silencio, salvo por el suave crujido del viento exterior y el leve ronquido de la tetera, aún caliente de la cena. Se dirigió al estudio. El escritorio estaba cerrado con llave. Esperaba lo mismo. Pero el cajón contiguo no. Dentro, cartas. Atadas con cordel, algunas con dirección, otras sin ella. Sacó una y la desdobló. «A quien corresponda». Esto no es una confesión. Es una advertencia. Se le cortó la respiración. La carta hablaba de disputas de tierras, de amenazas, de sobornos de una empresa minera con un nombre que no reconocía, Elix Prospección y Comercio. Mencionaba a su madrastra. Mencionaba a Miriam por su nombre. Clara leyó hasta que le temblaron las manos.
hasta que la vela se consumió. Y entonces, en el último párrafo, encontró el nombre de su padre. Samuel Wren. Su corazón se detuvo. Él había escrito esto. Le había advertido a Louis. Él la había advertido. Pasos detrás de ella. Ella Gyro, Louis. Esta vez sin bastón. Solo él. Inmóvil como una piedra en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Lo leíste? Dijo. Clara asintió, con los labios secos. Mi padre intentó detenerla. Fracasó, dijo Louis. Clara sintió que algo en lo más profundo de su ser se desmoronaba. ¿Pero por qué no me lo cuentas? Preguntó. ¿Por qué me ocultas algo? Louis dio un paso adelante, con el rostro ensombrecido por la luz de las velas. Porque el duelo nos vuelve tontos, dijo. Y yo llevo mucho tiempo de duelo. Su voz se quebró entonces, apenas un pelo. Lo suficiente para romper el filo de hierro. Clara se quedó paralizada, atrapada entre la furia y la comprensión. Quiero la verdad, dijo. Ya tienes casi todo, respondió. Eso no es suficiente. Miró hacia la ventana. Nunca lo es. A la mañana siguiente, Miriam regresó. Su llegada no fue ruidosa. Fue peor, silenciosa, calculada. Esta vez llegó sola, montada en una yegua elegante, con una sonrisa dibujada en su rostro maquillado. Clara la vio desde la ventana y salió con los puños apretados. Miriam desmontó con una gracia que desmentía el veneno que llevaba en la boca. «¿Te ha ido bien?», dijo, recorriendo la casa con la mirada. «Mantuviste vivo al hombre. Lo alimentaste. Y supongo que ya has echado un vistazo al libro de cuentas». Clara no respondió. La sonrisa de Miriam se agudizó. «No seas presumida, querida. No eres inteligente. Solo tienes suerte». «¿Qué quieres?», preguntó Clara. «Vine por lo mío», dijo Miriam. «¿No crees que me casé con tu padre por amor? Me casé con él por esa tierra. Y cuando se ablandó, cuando la dejó a tu nombre, hice lo que tenía que hacer». La sangre de Clara se heló. «Lo hiciste matar». Miriam no se inmutó. «Moví piezas. Eso es todo. Pero no fui yo quien dio el golpe. Eso es importante en el tribunal, cariño». Intención versus acción. Louis estaba detrás de ellos. En silencio hasta entonces. «Vete», dijo. Miriam se giró lentamente. «Oh, el marido ciego habla. Dije que te fueras». Miriam miró a Clara y a Louis, y luego sonrió. «Nunca lo conservarás. Esa tierra, el dinero, los derechos mineros, todo se te escapará de las manos. Yo me encargaré de ello». «Ya lo intentaste», dijo Louis. «Y fracasaste». Algo brilló en los ojos de Miriam. Miedo o furia, Clara no lo supo distinguir. Pero se dio la vuelta, montó en su caballo y se marchó sin decir nada más. Cuando ella se fue, Clara se volvió hacia Louis. «¿Es cierto lo de mi padre?». Louis no respondió. «Por favor», suplicó. «Necesito saberlo». Él asintió lentamente. «Sí, le pagó a alguien. Y cuando tu padre se negó a vender los derechos, desapareció. El sheriff lo calificó de robo. Nunca lo creí». Clara tragó saliva con dificultad. El peso del dolor la invadió como nieve sobre ramas quebradizas. «Volverá», susurró Clara. Louis asintió. «¿Y la próxima vez? No vendrá sola». Esa noche, Evan llegó a su habitación. Golpeó suavemente, con los ojos abiertos bajo la luz de la lámpara. «Está ahí fuera», susurró. «Junto a la valla». Clara se incorporó de golpe. «OMS. La mujer del Chao. Clara parpadeó. La hermana de Louis». Evan asintió. «Está llorando». Clara se puso las botas y lo siguió a través del frío. Al otro lado del campo, cerca de la valla exterior, la mujer estaba de pie, mirando fijamente a los árboles. Clara llamó suavemente. «Señorita». La mujer se giró y gritó. No muy fuerte, no humano, un sonido gutural y bajo de terror. Y entonces Clara vio por qué. Había alguien más detrás de los árboles. Mirando. Un destello de movimiento. Un cañón de rifle que capta la luz de la luna. Ella empujó al niño hacia abajo. Y un disparo quebró el aire. El disparo resonó en las colinas como un trueno. Clara no pensó. Derribó a Evan con fuerza, cubriéndolo con su cuerpo. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. La mujer del chal volvió a gritar, aunque el sonido había cambiado. Ahora era más sobresaltado que primario, como si la hubiera devuelto a la realidad. Clara se arriesgó a mirar hacia arriba. Nada. Los árboles permanecían en silencio. Ningún segundo disparo. Ningún caballo huyendo en la noche.
Solo el silencio que sigue a la violencia, tenso, expectante, inacabado. Eben temblaba bajo ella, con las pequeñas manos apretadas contra los ojos. Lo abrazó con más fuerza, sin saber a quién consolaba más, si a él o a sí misma. Detrás de ellos se oía el golpeteo de botas. Lewis no hizo preguntas. No gritó. Simplemente se movía rápido y agachado, con el bastón olvidado en algún lugar y la mano extendida. Clara lo agarró y levantó a Eben con ella. El rostro de Luis estaba rígido, indescifrable. El blanco lechoso de sus ojos se movía con una quietud antinatural, como si intentara localizar algo que ya no podía ver. Adentro, dijo apretando los dientes. Ellos corrieron. Una vez dentro, Luis echó el cerrojo. El sonido resonó como un martillazo contra una piedra. No se movió del umbral, se quedó quieto, escuchando. Clara se arrodilló junto a Eben, apartándole el pelo de la cara, buscando sangre o moretones. Nada, gracias a Dios. Solo conmoción. La mujer, la hermana de Luis. No estaba a la vista. Clara no supo cuándo había desaparecido, pero la puerta que había usado seguía entreabierta, con el viento azotándola como una advertencia. Luis no habló hasta que la tetera empezó a silbar en la estufa, medio olvidada y estridente en el silencio. No debería haber salido, dijo al fin. Le dije que no lo hiciera. ¿Quién era? Preguntó Clara. ¿Lo viste? No. Su voz era sombría. Pero conozco el sonido de ese rifle. Clara lo miró fijamente, helada. ¿Crees que fue Miriam? Ella no dispara armas, dijo. Pero contrata a hombres que sí lo hacen. Durmieron por turnos esa noche. O lo intentaron. Clara dormitaba erguida en la cocina, con un rifle en el regazo, y cada sonido del exterior la hacía estremecer. Eben dormía junto a la estufa, envuelto en una manta tan apretada que parecía más un bulto de tela que un niño. Luis no durmió nada. Podía oírlo caminar de un lado a otro, lento y pausado. La casa gemía con cada cambio de viento. Parecía que las paredes se cerraban, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. La mañana no trajo paz. Trajo una carta, clavado en la puerta del granero con un cuchillo de caza. Clara lo encontró primero. Le temblaban las manos al sacarlo. El papel estaba rígido y salpicado de sangre. No era fresco ni humano, pero estaba tan rojo que le revolvía el estómago. La nota era breve. Devuelve lo que no es tuyo, antes de que la siguiente bala impacte algo que sangra. Sin nombre, sin firma, pero la intención se filtraba en cada trazo de tinta. Ella se lo trajo a Luis, quien lo leyó en silencio, tocándolo, con los dedos recorriendo los surcos que ella no se había dado cuenta que estaban allí. Braille, murmuró. Querían que lo leyera. Clara parpadeó. Entonces saben lo de tu vista. Saben bastante, dijo con tono sombrío. Quería gritar. Al mundo. A Miriam. A sí misma. Se había casado con este hombre con engaños. Había entrado en su vida con una mentira, y ahora estaba sumergida hasta las rodillas en algo inmenso y peligroso. Pero a pesar de todo eso, sentía algo inesperado, determinación. No miedo, no impotencia. Una oleada creciente en su pecho. Ya era suficiente. Estamos deseando que vuelvan, dijo Clara. Tenemos que luchar contra ellos. Luis no sonrió, pero algo brilló en su expresión. ¿Quieres pelear? Quiero sobrevivir. Él asintió una vez. Entonces tendremos que ir al pueblo. Clara dudó. ¿Pueblo? A la oficina de tierras. Al banco. Al único lugar que Miriam teme. ¿Qué es eso? Papeleo. No comprendió hasta mucho después a qué se refería. Pero al mediodía, ya estaban listos. Luis cabalgaba con una intensidad silenciosa, Eben encajado entre ellos en el flanco del caballo. El chico apenas hablaba, todavía conmocionado. Llegaron al pueblo al atardecer. El aire estaba cargado de polvo y sospecha. Las miradas lo seguían desde los porches, desde las ventanas. Algunos reconocieron a Luis. La mayoría no. Algunos susurraron. Un hombre escupió. Pero nadie se atrevió a detenerlos. Primero fueron a la oficina de tierras. Luis se encargó de hablar, con voz firme y sin ninguna dulzura. Quiero copias de todas las escrituras registradas a nombre de Ren. Todas las parcelas, todos los derechos mineros. El empleado parpadeó. Ya cerramos. Luis se inclinó ligeramente hacia adelante. No, no lo eres. El hombre desapareció en la trastienda. 15 minutos después, Luis sostenía los papeles. Clara lo observó tocar la tinta con dedos cuidadosos, memorizando cada número.
Luego el banco. No entraron. Solo observaron. Esperaron. Hasta que Clara lo vio. Harlan Pique, el abogado de Miriam. Un hombrecillo de mirada penetrante y botas más elegantes. Pasó junto a ellos sin darse cuenta. Clara se acercó a Luis. «Es él», susurró. «Él se encarga de sus sobornos». «Entonces será el primero en caer», dijo Luis. «Solo necesitamos su firma». El siguiente movimiento fue más audaz de lo que Clara esperaba. Falsificaron una venta. Luis conocía las cifras, los límites, la tinta necesaria para que la transferencia pareciera real. Redactaron una escritura que hacía parecer que el terreno se había vendido, no a Luis ni a Clara, sino a un tercero. Alguien neutral. Alguien invisible. Luis ya lo había hecho antes. Eso estaba claro. Dejaron los papeles en el buzón. Y luego, esperaron. Pasaron 3 días. Clara sentía cada uno como una cuchilla. Eben apenas hablaba. La mujer del chal permanecía oculta. Luis se quedaba más quieto cada hora. Hasta el incendio. Llegó de noche. Un resplandor en la cresta sur. Clara lo vio primero. Pensó que era el amanecer hasta que percibió el olor. Fumar. No madera. Aceite. Luis se levantó de la cama antes de que ella terminara de gritar. Corrieron juntos, Eben aferrado a su mano, el rifle rebotando en su espalda. El campo del sur. El trigo. Las cercas. El cobertizo, desaparecido. Engullido. Y junto al fuego, recortado en llamas, Miriam. Clara se detuvo en seco. Se quedó sin aliento. Miriam no huyó. No corrió. Se quedó allí con un pañuelo sobre la boca, con los ojos encendidos como si estuviera viendo arder algo sagrado. Luis dio un paso adelante. «Nunca será tuyo», dijo. «Ni siquiera puedes verlo». «Irás a prisión por esto», gritó Clara. «¿Lo haré?», rió Miriam. «Porque solo veo a ocupas quemando su propio campo para que les den lástima». Clara levantó el rifle. No le temblaban las manos. «Pruébame», dijo ella. Miriam la miró entonces, la miró de verdad. Y algo pasó entre ellas. Ni reconocimiento. Ni miedo. Algo más frío. Definitivo. Como si Miriam finalmente hubiera aceptado que Clara ya no era la chica que fregaba sus pisos y suplicaba amabilidad. «Nunca debí dejarte vivir», dijo Miriam en voz baja. Y entonces se dio la vuelta. Se alejó. Desapareció en la oscuridad, con las llamas lamiéndole los talones. Salvaron lo que pudieron. Al amanecer, la mitad del campo estaba cubierto de ceniza. El resto, empapado y ennegrecido. Luis permanecía de pie entre las ruinas, silencioso como una tumba. Eben a su lado, con los ojos enrojecidos por el humo. Clara mantenía el rifle inmóvil. No podía soltarlo. «Volverá», susurró Eben. «Sí», dijo Luis. «Pero la próxima vez», añadió Clara, «estaremos preparados». No vieron al jinete hasta el anochecer. Rápido. Solo. El polvo se arremolinaba tras su caballo como humo. Clara dio un paso al frente, protegiendo de nuevo a Eben por instinto. El hombre cabalgaba con fuerza, erguido, alto, con un sombrero calado y una estrella prendida en el chaleco. «Sheriff», murmuró Lewis. El hombre se desmontó. «Iris Granger?» «Soy». «¿Iris Clara Wren?» «Sí», dijo ella con voz tensa. Metió la mano en su abrigo. Clara se estremeció. Pero sacó una carta. Doblada. Sellada con lacre. «Esto vino de Santa Fe. El mensajero lo dejó en mi oficina por error». Clara lo tomó. Sus manos temblaron mientras rompía el sello. Era de la empresa minera. Helix Prospección y Comercio. Ella leyó la primera línea. Luego la segunda. Luego el final, donde esperaba una firma. No es de ella. Note Lewis. Miriam Whitlow. Y a su lado, un sello estampado. El terreno había sido vendido. No solo amenazado. No solo tramado. Vendido. Hace semanas. Retroactivo. Fraudulento. Pero oficial. Clara se quedó mirando la página y la bilis le subió a la garganta. «Lo logró», susurró. «De verdad que lo logró». Luis no habló. El sheriff los miró de reojo. «Si es fraude, ahora es un asunto federal. Tendrán que viajar». «¿Dónde?», preguntó Clara. «Territorio de Nuevo México», dijo el sheriff. «Hay una jueza que sabe cómo tratar con serpientes como ella». Y así, de repente, la pelea ya no fue solo local. Fue nacional. Era más grande. Más amplio. Y lejos de terminar. Salieron antes del amanecer. La vieja carreta crujió bajo su peso, sus ruedas protestando en cada bache y curva del camino de tierra hacia el sur. Clara estaba sentada junto a Luis,
apretando las riendas con fuerza en sus manos enrojecidas, la carta del sheriff metida en su abrigo como una cuchilla. Detrás de ellos, Evan dormía acurrucado bajo las mantas, su delgado cuerpo encogido como si intentara desaparecer. Los únicos sonidos eran el chirrido rítmico de los ejes y el susurro del viento que se movía entre la hierba seca. Clara no preguntó a qué distancia estaba Santa Fe, no quería saberlo. El tiempo dejó de medirse en días en el momento en que se dieron cuenta de que Miriam había vendido sus tierras. Fraudulentamente, deliberadamente, y con suficiente dinero como para que pareciera intocable. El juez se llamaba Asa Collins, un ex juez itinerante convertido en funcionario federal, el tipo de hombre, según había dicho el sheriff, capaz de leer las escrituras de propiedad como si fueran escrituras y detectar las mentiras mejor que un sabueso. Clara se aferró a esa esperanza como a un salvavidas. Porque si esto no funcionaba, si la ley le daba la espalda, nada se interpondría entre Miriam y la ruina total. El viaje duró 4 días, cada uno más difícil que el anterior. El primero fue silencioso, tenso, un silencio que ninguno de ellos pudo romper. Luis permanecía rígido, con la mandíbula apretada y el sombrero calado. Clara lo sorprendió intentando coger su bastón más de una vez, olvidando que lo había dejado atrás con prisa. Podía sentir la preocupación carcomiéndolo, aunque no dijo nada. La ceguera era una cosa, enfrentarse a un sistema creado para recompensar la crueldad, otra muy distinta. El segundo día llegó la lluvia. Duro, implacable, convirtiendo el camino en una sopa. La carreta resbaló más de una vez, casi volcando en una curva cerca de Dry y Hollow. Pasaron horas achicando agua y arrastrando ramas a través de un aluvión de lodo solo para poder pasar. Evan lloró esa noche. No muy fuerte, solo un gemido bajo que Clara intentó acallar con historias. Le contaba cuentos de búhos de la pradera que se convertían en espíritus, de estrellas que susurraban nombres a quienes las escuchaban. Mentiras, sobre todo, pero tiernas, del tipo que desearía que alguien le hubiera contado de pequeña. Al tercer día, la comida escaseaba. Cortaban la cecina en tiras más finas que una cinta, hervían agua del arroyo sobre ramitas para hacer sopa. Luis, todavía en silencio, se había dedicado a repasar la misma nota de la compañía minera una y otra vez, con los dedos revoloteando sobre el papel como si pudiera desgastarlo con solo tocarlo. Clara intentaba no pensar en Miriam, en lo fácil que le había resultado falsificar una escritura, sobornar a un empleado, ganar tiempo. Con ese dinero no solo se compraban tierras, se compraba silencio, distraction, poder. Llegaron a la ciudad la 4ª mañana, si es que así se le podía llamar. Santa Fe era ruidosa, descarada, nada que ver con el silencio que habían dejado atrás. Los vagones de tren resonaban por las vías justo al oeste de la plaza, y el polvo se elevaba en columnas de miles de botas que caminaban en todas direcciones. Clara se sintió pequeña al instante, como si no pertenecieran, como si Miriam ya hubiera infectado este lugar también. La oficina del juez estaba 2 pisos por encima de un banco, oculta tras una puerta verde con pintura descolorida. Las letras de latón decían Asa Collins, juez del circuito federal, aunque faltaba la mitad del cartel. Clara dudó en el umbral. Luis dio el primer paso. Dentro, el aire olía a tinta y pergamino seco. Un oficinista, joven y desinteresado, levantó la vista sin levantarse. ¿Cita? No, dijo Clara. Es una emergencia. El hombre arqueó una ceja. Está en sesión. Entonces interrúmpelo. Siguió un silencio. Claret no parpadeó. Minutos después, los condujeron a una sala que parecía más una biblioteca que un tribunal. El juez estaba sentado a una larga mesa cubierta de pergaminos y libros de contabilidad, con las gafas sobre la nariz y la barba canosa escondida bajo el chaleco. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, Clara se quedó sin aliento. Porque no parecía un hombre sometido por la ley. Parecía un hombre que había doblado ley a su voluntad y desafió a cualquiera a desafiarlo. Señorita Aren, dijo. Señor Granger. Clara frunció el ceño. ¿Nos conoces? Lo leí, dijo, dándose un golpecito en una carta junto a su codo. El sheriff de Crossfork me mandó un mensaje. También me envió esto. Levantó la escritura, la falsificada. Junto con la auténtica, que usted presentó la semana pasada. Louis Cinchio Legitimate. Interesante rompecabezas, dijo el juez. 2 reclamaciones sobre el mismo terreno. 2 firmas. Una sola verdad. Les hizo un gesto para que se sentaran. Evan se subió al regazo de Clara, en silencio.
Durante la siguiente hora, lo explicaron todo. El matrimonio, la madrastra, las amenazas, el disparo, el incendio. Clara habló con la urgencia de quien sabe que el tiempo apremia. Luis añadió lo que pudo, breve y mesurado. El juez no interrumpió ni una sola vez. Simplemente escribió. Lentamente. Medicament. Cuando terminaron, se puso de pie. Emitiré una citación, dijo. Miriam Bitlow tiene 30 días para comparecer. Si no lo hace, perderá todos sus derechos. Si lo hace, iremos a juicio. Clara se inclinó hacia adelante. Eso es todo. Por ahora. Se volvió hacia Luis. ¿Estás seguro de que tu escritura se presentó primero? Luis es sincero. He rastreado cada sello, cada firma. La suya es retroactiva. Entonces encontraremos al secretario que lo presentó. Y veremos cuánto dinero tiene. Clara se levantó mareada por la esperanza. Pero el juez no había terminado. Te quedarás en la ciudad, dijo. Hasta que esto termine. Por tu seguridad. No podemos permitirnos, empezó Clara. No pregunté, dijo. Y eso fue todo. Se mudaron a una pensión en Bishop Street. Era ruidosa, estaba llena de familias, transeúntes y ferroviarios entre trabajos. Clara compartía un catre con Eben. Luis dormía en el suelo. La comida consistía en guiso aguado y panecillos secos. Pero había seguridad. Por ahora. El juez trabajó rápido. En 3 días, se enviaron citaciones. Una al secretario de la Oficina de Tierras. Otra a Harlem Pique, el abogado de Miriam. Y otra a Miriam misma. Clara no creía que vendría. Hasta que lo hizo. Una semana después, sin previo aviso, con una docena de caballos y el doble de baúles, llegó a Santa Fe como una reina. Clara la vio desde el otro lado de la plaza. Abrigo forrado de piel, guantes color esmeralda, cabello recogido con horquillas de oro. La gente se apartó para dejarla pasar. Caminaba como una mujer dueña del cielo. No tiene miedo, susurró Clara. Está fanfarroneando, respondió Luis. Pero Clara no estaba tan segura. La audiencia fue fijada para el martes. Comenzó en una sala de audiencias abarrotada, donde 2 bancos servían de galería y el juez presidía desde detrás de un escritorio destartalado. Miriam no trajo abogado. Ella, era la abogada, formada en Washington, D.C., le recordó al tribunal con una sonrisa burlona. Clara se sentó frente a ella, con las manos apretadas, y Eben a su lado. El juez Collins empezó con una explosión. Señorita Bitlow, se le acusa de falsificar registros federales de tierras, de sobornar a un funcionario público y de confiscación ilegal de bienes mediante transferencia fraudulenta. Miriam sonrió como si estuviera pidiendo té. Son muchas palabras, señoría. Tendrás tiempo para aprenderlos, dijo, y la sala se rió entre dientes. Clara no sabía qué esperar. Pensó que Miriam lo negaría todo. Pero no lo hizo. Ella lo admitió. Sí, ella había firmado la escritura. Sí, ella le había pagado al empleado. Sí, ella había retrotraído la fecha de los documentos. Pero solo, dijo dulcemente, porque la señorita Aren es una esposa inadecuada y una impostora. Clara se puso de pie. Eso es mentira. Se casó con un hombre por dinero. Ocultó su ceguera. Ocultó su pasado. Le mintió. Basta, dijo el juez. Pero Clara vio la grieta. Vio el momento en que la duda se coló. Miriam se giró. Dígame, señorita Aren, ¿qué hacía antes de conocer al señor Granger? ¿Servienta? ¿Mendiga? ¿O algo inferior? A Clara le ardían las mejillas. Pero se mantuvo firme. Fui una sobreviviente, dijo. Y todavía lo soy. Miriam se burló. Ya veremos. El proceso se prolongó durante mucho tiempo. Se llamaron testigos. Harlem Pique alegó ignorancia, tartamudeando mientras el juez lo interrogaba. El secretario sollozó, confesó, suplicó. Pero nada de eso borró el daño causado. Porque Miriam tenía una última carta. Una nueva escritura. Saladeo. Desde la oficina del gobernador territorial. Concediendo dominio, eminenti. Su señoría, dijo con dulzura, aunque su acción fuera la primera, esta la invalida. Para uso público. ¿Para qué uso público?, preguntó el juez. Un ramal ferroviario, respondió. De Crossfork a Santa Fe. Se necesita el terreno. La sala del tribunal explotó. Clara sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Luis se quedó inmóvil. Una línea ferroviaria. Aprobado por el gobierno. Tierras confiscadas en nombre del progreso. Y ella lo había sabido todo el tiempo.
El juez Collins se puso de pie. Se levanta la sesión hasta nuevo aviso. Y así, de repente, ya no se trataba de la verdad. Se trataba de quien podía gritar más fuerte al vacío. El sello del gobernador era nuevo, increíblemente nuevo. Clara observaba el pergamino como si fuera a incendiarse bajo su mirada. Estaba nítido, sin manchas, aún con el ligero aroma a tinta. Luis, sentado rígidamente a su lado en la habitación alquilada de su pensión, no habló. No tenía por qué hacerlo. Ese sello significaba que la tierra ya no era suya, que un juez ya no podía concederla ni revocarla. Ahora era propiedad del territorio. Uso Público. Un ramal ferroviario. Progreso. Pero Clara no creía en las coincidencias. Y no creyó ni por un segundo que Miriam Bitlo hubiera conseguido semejante encargo en una semana. No sin contactos. No sin sobornos o algo peor. La vía férrea no era real, todavía no. Pero el papel sí. Y ahora el terreno donde una vez estuvo su cabaña pertenecía a fantasmas de acero. Ella lo sabía, dijo Clara en voz baja. Incluso antes de que nos fuéramos. Por eso nos envió lejos. Por eso lo quemó todo. Luis asintió una vez. Esto no es justicia. Es guerra. Un golpe rompió el silencio. Clara saltó. Luis no se movió. Otro golpe. Más firme. Clara abrió la puerta y encontró a un niño, de apenas 12 años. Temblando con un abrigo raído. Le ofreció una carta, cuyo sobre estaba manchado de tierra. El juez dijo que era urgente. Ella le dio un centavo y tomó la carta con dedos temblorosos. Luis ladeó la cabeza, escuchando. Es del juez, dijo Clara, rompiendo el sello. Ven después del anochecer. Solo. Sin guardias ni Granger. Trae la escritura. Eso fue todo. Sin nombre. Sin firma. Solo el peso de algo que Clara no podía nombrar. Lo dobló con cuidado y lo metió en su abrigo. Tengo que irme, dijo. No, dijo Luis al instante. Sin mí, no, dijo solo. No me importa. No caerás en una trampa a ciegas. Ella le tocó la mano con suavidad. Ya has hecho suficiente. Has hecho más que nadie. Déjame llevar esto. Tragó saliva con fuerza. Clara. Volveré antes de medianoche. Si no, busca al sheriff. La calle estaba vacía cuando salió, salvo por un borracho que se balanceaba contra una farola y un perro husmeando en la basura. Las sombras se extendían como garras desde los callejones. Clara mantenía el paso rápido, cabizbaja, con una mano sobre la escritura de compra escondida en el vestido. No confiaba en el juez. No confiaba en nadie. Pero tenía que saber a qué estaba jugando Miriam. El juzgado se alzaba ante ellos, oscuro salvo por una lámpara parpadeante en la ventana superior. Clara subió las escaleras laterales y encontró la puerta sin llave. El juez estaba esperando dentro. Pero no estaba solo. Miriam estaba de pie junto a él, vestida con terciopelo azul y con los brazos cruzados. Cierra la puerta, dijo el juez Collins. Clara no se movió. Nusme insistí. Te pedí que vinieras, dijo. Porque quiero ayudarte. Pero no puedo hacerlo como tú quieres. Miriam sonrió levemente. Porque el mundo no se basa en la necesidad, señorita Wren. Se basa en el poder. Y yo tengo más de lo que usted entiende. Clara se acercó. ¿Sobornaste al gobernador? No, dijo Miriam. Me casé con él. Las palabras le dieron un golpe como un disparo. Clara se quedó mirando. Estás mintiendo. Miriam levantó su mano izquierda. Una banda dorada brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo conocí el invierno pasado. Estaba viudo, cansado y aburrido. Lo hice sentir importante de nuevo. Me dio acceso a concesiones de tierras a cambio de compañía. Clara se volvió hacia el juez. ¿Lo sabía? Lo sospechaba, dijo. Pero demostrarlo llevaría meses. No tienes meses. Entonces, ¿por qué me llamas aquí? Porque, dijo lentamente, puede que haya una manera de revertirlo. Una escapatoria. La sonrisa de Miriam vaciló. El juez tomó un pesado libro de contabilidad y lo hojeó hasta encontrar una página desgastada. Sección 12, cláusula tercera de la Carta Territorial. En casos de dominio eminente, una reclamación podrá ser rescindida si se determina que se presentó por conflicto de intereses personal, incluyendo, entre otros, matrimonio, parentesco o beneficio para los beneficiarios. A Clara se le cortó la respiración. Estás diciendo que no puede apoderarse de tierras si está casada con el gobernador que lo aprobó. Exactamente. Pero tendríamos que demostrar que están casados. Miriam dio un paso al frente. Necesitarías un certificado firmado. Testigos.
Testimonio. El corazón de Clara latía con fuerza. Entonces lo conseguiré. Miriam se inclinó. Y mientras tú persigues el humo, yo estaré poniendo la primera piedra en ese terreno. Y una vez que se coloque la primera vía, la ley no podrá tocarla. Ella se dio la vuelta y salió de la habitación. Clara no respiró hasta que la puerta se cerró de golpe. El juez habló con suavidad. Hay un libro de embarque en el Hotel Dunlo. Ahí es donde se conocieron. Vayan allí. Rápido. Antes de que alguien lo encuentre. Clara asintió una vez. Ella no durmió esa noche. En cambio, sobornó a un mozo de cuadra con su última moneda de plata y pidió prestada una yegua apenas lo suficientemente grande como para sostenerla. El viaje hacia el norte duró horas. El polvo le ahogaba los pulmones. Pero el Hotel Dunlo se alzaba en el horizonte a media mañana, y la recepcionista apenas levantó la vista. Busco libros de embarque antiguos, dijo Clara. De enero. La mujer entrecerró los ojos. No se las enseñamos a desconocidos. Clara dejó $1 arrugado en el mostrador. Entonces soy de la familia. 5 minutos después, tenía el libro de contabilidad en sus manos. Y allí estaba. Sala 3B, Miriam Whitlow. Invitada del gobernador, Eli Ransom. 4 noches. 2 testigos. La firma de un ministro. La habitación daba vueltas. Copió la página y huyó antes de que la tinta se secara. De vuelta en Santa Fe, Luis esperaba en las afueras del pueblo. Low en contrast. Levantó el periódico. Está acabada. Pero Miriam no había terminado. Todavía no. Porque cuando regresaron a la pensión, estaba vacía. Completamente. Sin camas. Sin inquilinos. Sin posadero. Y Eben se fue. Clara gritó. Una nota fijada en la puerta decía simplemente: un paso más y nunca lo volverás a ver. Luis se tambaleó hacia atrás, contra la pared. Se lo llevó. Clara no podía moverse. El juzgado. El libro de cuentas. La audiencia. No importaba. No si Ben se había ido. Tenemos que recuperarlo, susurró Luis. ¿Cómo? Preguntó Clara con voz áspera. Lo tiene. El juez está comprometido. El sheriff no puede actuar sin pruebas. Luis apretó la mandíbula. Entonces lo recuperamos. Fue una locura. Fue un suicidio. Era la única opción que les quedaba. Esa noche, vigilaron la finca donde Miriam se había instalado, la antigua mansión de un banquero en la colina. Faroles brillaban en las ventanas. Guardias patrullaban el patio. Probablemente Eben estaba dentro. Solo. Asustado. Esperaremos hasta la medianoche, dijo Luis. Cuando cambien los guardias. Clara asintió, con los músculos tensos como resortes. No había comido en 2 días. No había dormido. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era Eben. Cuando el reloj dio las 12, se pusieron en movimiento. Cruzó la cerca. Atravesó el jardín. Pasó el porche trasero, donde los sirvientes fumaban y susurraban. Luis contaba los pasos, buscando patrones. Clara se coló por una ventana lateral rota y se encontró en un pasillo oscuro con cortinas de terciopelo. Siguió el débil zumbido, bajo y desafinado. Incluso, lo encontró en un estudio, acurrucado en un sillón, profundamente dormido. Tenía las mejillas manchadas de tierra. Le temblaban las manos incluso dormido. Ella lo recogió. Pero Miriam estaba detrás de ella. Eres predecible, dijo con frialdad. Como un perro que huele restos. Clara no se inmutó. Vámonos. No. Luis entró por detrás. Vámonos. O.T.E. juró. Miriam sacó un deringue de su manga. Ya no necesito la tierra, dijo. Solo necesito que te vayas. Ella levantó el arma. Y entonces la ventana se rompió. Se oyó un único disparo. Miriam gritó y dejó caer la pistola, mientras la sangre brotaba de su mano. Detrás de ella, el sheriff bajó el rifle. ¡Da basta! Clara se tambaleó hacia atrás, con Eben aferrado a su pecho. Los agentes invadieron la sala. A Miriam se la llevaron arrastrando, gritando, sangrando y amenazando. Y Clara, finalmente, cayó de rodillas. Se acabó. O eso creía ella. El amanecer crujió sobre Santa Fe como un hueso viejo. Una luz tenue se filtraba por las ventanas manchadas de hollín, proyectando largas sombras sobre el suelo del juzgado, donde Clara estaba sentada sola, aferrada a una copia del libro de cuentas del hotel como a un salvavidas. Afuera, la gente del pueblo bullía y las carretas retumbaban, pero en su mundo, todo estaba en silencio. Demasiado en silencio.
Eben dormía en el despacho del juez, envuelto en el abrigo de Luis. Clara apenas había hablado desde la noche anterior, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía demasiada presión bajo las costillas. Conmoción, miedo, alivio, y algo más, una tensión que se negaba a disiparse, incluso después de que se llevaran a Miriam. Porque incluso encadenada, una serpiente puede atacar. El sheriff por fin había cumplido con su parte. Miriam estaba bajo custodia, con la mano herida vendada con una gasa blanca y el rostro aún contraído por la rabia mientras la sacaban de la finca. Pero Clara vio algo en sus ojos, algo vacío, cruel e inacabado. Y ella no había gritado por haber perdido. Ella había gritado sobre esperar. No se quedará encerrada, susurró Clara. Luis, sentado a su lado con la mirada perdida en el tenue calor de la mañana, asintió lentamente. Entonces no esperamos a que se libere. Lo acabamos ahora. La audiencia es hoy, dijo Clara con voz quebrada. Lo sé. Tendrá abogados. Testimonios. Mentiras apiladas a 1000 por hora. Así que traemos la verdad. Pero la verdad no brillaba por sí sola. Había que forjarla, limpiarla y mantenerla en alto. E incluso así, la gente no siempre quería verla. Al mediodía la sala del tribunal estaba abarrotada. La noticia del arresto de Miriam se había extendido como la pólvora, y todos los que antes se habían ganado el favor de la familia Bitlow ahora observaban con un anhelo apenas disimulado su caída. El juez, un hombre mayor llamado Toyant, traído de un condado vecino, tomó asiento en silencio. Se revolvieron los papeles. Surgieron los murmullos. Y entonces trajeron a Miriam. Su vestido era azul de nuevo, aunque arrugado y manchado de suciedad. Su rostro estaba tranquilo, sereno. Incluso majestuoso. El vendaje de su mano ahora era de seda bordada, y caminaba con la gracia petulante de quien ha comprado y vendido demasiadas habitaciones como esta. Pero sus ojos se estremecieron, solo una vez, cuando vio a Clara. Eso fue suficiente. Clara fue la primera en testificar. Lo contó todo: el incendio, el desalojo, los documentos falsificados, el sello del gobernador, el libro de contabilidad del Hotel Dunlo. Habló con claridad, con voz temblorosa pero firme. Se casó con el gobernador para robar tierras, concluyó Clara. No por amor. No por familia. Por poder. Miriam sonrió levemente desde su asiento. El siguiente fue Luis. Se levantó lentamente, guiado por un ayudante, y permaneció de pie ante el tribunal. No puedo verles la cara, dijo, pero he visto las consecuencias de lo que hizo esa mujer. He estado entre las cenizas de los hogares que quemó. He sostenido las manos de quienes dejó morir de hambre. Y no necesito ojos para reconocer a un buitre cuando oigo sus alas. Hubo un silencio. Tenso. Pesado. Luego murmullos. Aplausos, débiles y tentativos, recorrieron la galería antes de que el juez lo silenciara de un solo golpe de mazo. La fiscalía presentó el libro de contabilidad. Luego el certificado de matrimonio. Luego una carta del ministro. Uno a uno, fueron retirando los ladrillos de la cuidadosamente construida torre de influencia de Miriam. Aún así, ella permaneció en silencio. Hasta que ella subió al estrado. Te equivocas, dijo simplemente. Me casé con Eli Ransom porque lo amaba. Y porque él me amaba. La tierra era un regalo, no una parcela. Y si el gobernador me la dio, ¿qué ley dice que debo rechazarla? La corte se conmovió. Una vez perdí a un hijo, dijo Miriam con ojos brillantes. Un niño. Hace años. Y cuando conocí a Eben, vi algo en él. Algo tierno. Intenté devolverle lo que había perdido. Intenté ayudar a Clara, pero me odió por ello. Me lo arrebató. Le susurró Clara a Luis. Y ahora lo está convirtiendo en una tragedia. Luis se tensó, con los puños apretados en el regazo. Está tocando cada nota. Pero no había terminado. Porque cuando el juez llamó a declarar, Miriam se puso de pie nuevamente, sin ser invitada. Tengo un último documento que entregar, dijo con voz clara. El alguacil se acercó. Miriam le entregó una hoja doblada y sellada con lacre. Clara sintió que se le caía el alma al suelo. El juez lo abrió. Leer. En pausa. Entonces frunció el ceño. Explícame esto, dijo. Es el testamento del gobernador, dijo Miriam. Lo firmé antes de que falleciera. Hace 2 semanas. Me lo dejó todo, incluyendo la jurisdicción sobre la tierra que están debatiendo. Eso incluye los derechos territoriales. El matrimonio lo legaliza. Su muerte lo hace permanente. ¡Dios! La sala del tribunal se tambaleó. Imposible,
dijo Clara. Estaba vivo el mes pasado. Miriam la miró como un gato jugando con un pájaro. Felicio tranquilamente. Mientras dormía. Y el testamento fue notariado en Santa Fe. Todo está legal. El juez examinó el papel. Esto coincide con el sello. Pero eso es un fraude. Clara se levantó temblando. Lo hiciste matar. ¿Tienes pruebas?, dijo Miriam dulcemente. La sala giró. Todas las miradas. Clara no podía hablar. ¿Por qué no? No lo hizo. El juez suspiró. Entonces no tengo más remedio que. La puerta se abrió de golpe. Un joven entró tambaleándose, magullado y jadeante, con el rostro manchado de tierra. Su ropa lucía el escudo de la casa del gobernador. «Espera», gritó. El juez se quedó paralizado. «¿Quién es usted?» «Thomas Donnelly», jadeó el hombre. «El ayuda de cámara del gobernador. Estuve con él en Carson. ¿Estuvo usted presente en el momento de la muerte?» «No», dijo Thomas. «Porque no está muerto». La habitación quedó en silencio. «¿Está vivo?», dijo Thomas. «Se fue a México». Miriam intentó sobornarme para que dijera que había muerto. Ella misma redactó el testamento. Pagó a un falsificador en Albuquerque. Miriam se abalanzó. Pero el sheriff la agarró por los brazos antes de que pudiera llegar al niño. «Mentiroso», gritó. «Pequeña serpiente». Thomas se estremeció, pero se mantuvo firme. «Intentéis matarlo». Pero escapó. Y me envió aquí para detenerte. El juez se puso de pie. «Suspender la audiencia», ladró. Miriam Bitlow está detenida por intento de asesinato, fraude y perjurio. Miriam luchó como una posesa. Pedió. Escupió. Maldijo. Pero todo había terminado. Esta vez, de verdad. Y cuando cayó el mazo, Clara finalmente pudo respirar. Pasó una semana antes de que el polvo comenzara a asentarse. El gobernador regresó, debilitado, pero con mucha vida. Su testimonio sepultó lo que quedaba del poder de Miriam, y la tierra de Clara, fue restituida por orden judicial. Pero Clara no regresó a las ruinas. Aún no. Ella y Luis estaban sentados en una habitación tranquila en las afueras de la ciudad, viendo a Evan jugar con un caballo de madera tallado que le había regalado un vecino. «No pensé que ganaríamos», dijo Clara suavemente. «No dejaste de luchar». Ella miró a Luis. Su rostro estaba sereno, su postura relajada. Pero había algo detrás de ello ahora, algo asentado. No paz. Todavía no. Pero el comienzo de ella. «No sé qué vendrá después», dijo. Se giró hacia ella. «Yo tampoco». Ella tomó su mano. «Lo sostuve». «Me gustaría averiguarlo», dijo. Él asintió. Pero antes de que el silencio pudiera florecer en algo más suave, algo más fuerte, alguien llamó a la puerta. No fue un golpe seco. Fue un golpe lento y deliberado. Clara se levantó con el corazón encogido. Y cuando ella la abrió, allí estaba un hombre. Llevaba un abrigo negro. Polvoriento. Formal. Tenía el rostro demacrado y sus manos aferraban un folio de cuero. «Señorita Clara Wren?» «Sí. Represento el patrimonio de Jeremiah Wren». Clara se quedó congelada. «Mi padre». «Sí, señora», dijo el hombre. «Murió hace 2 meses. Y he venido a leerle su testamento». Ella retrocedió lentamente. Luis se levantó detrás de ella. «Pensé que no tenía nada», susurró Clara. El hombre abrió el folio. «Al contrario», dijo. «Era dueño de la mitad de los derechos mineros bajo la cresta norte. Y usted, señorita Wren, es su única heredera». El mundo se inclinó. Luis dio un paso adelante. «Esa tierra vale casi $200,000. Clara se quedó mirando. Porque la cresta era suya. Y en algún lugar, otra batalla estaba comenzando. La tormenta azotó justo después del anochecer. Lo que empezó como un remolino de polvo se convirtió en una tempestad que aulló sobre la cresta y se estrelló contra las improvisadas cabañas mineras como una furia desatada. Clara abrazó a Evan en el sótano mientras el viento agrietaba las vigas. Luis, semiconsciente por la pérdida de sangre, yacía junto a ellos, respirando con dificultad. La herida de bala no lo había matado, pero la fiebre estaba subiendo. Afuera, los hombres de Caín la Rabee avanzaban a través de la tormenta, con linternas brillando como ojos furiosos. El fuego no había quebrantado su voluntad, solo los había desesperado. Se decía que Caín había huido de la orden del sheriff y había regresado a la cresta, con un último movimiento por hacer. Cuando pasó la tormenta,
Clara salió y encontró la cabaña casi destrozada y la entrada de la mina saboteada. La roca explotó hacia adentro, atrapando a los 3 últimos trabajadores que aún permanecían dentro. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una voz la llamó por su nombre. Caín se quedó al borde de la colina, pistola en mano, con la ropa empapada y una mirada de locura. «Acabamos con esto ahora», dijo. «Me robaste lo que era mío». Clara no respondió. Levantó el viejo rifle que Luis había limpiado hacía semanas, no para cazar, sino por si acaso. Se rodearon como fantasmas. Cuando Caín se abalanzó, Clara disparó. La bala no lo mató, pero lo derribó, rodando hacia atrás por las rocas heladas. Apenas vivo. Y finalmente, arrestado. La ley llegó por la mañana. Trasladaron a Luis a la cabina del médico, apenas resistiéndose. Clara firmó una declaración jurada. Pero la justicia en el oeste no siempre significaba seguridad. Más tarde esa semana, llegó un sobre. Amenazas legales. Los hombres de Caín, presentando cargos. Y una exigencia, desistir de la reclamación o enfrentarse a una nueva guerra en los tribunales. Clara se quedó de pie frente a los papeles de la escritura. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia. «¿Quieren una guerra?», susurró. «Entonces les mostraré lo que he aprendido». Se giró hacia el fuego. Tenía una última jugada que hacer, y ardería más limpio que cualquier bala. La nieve caía suave y lenta sobre la casa de los Wren. La tormenta ya había quedado atrás. Clara amasaba en la mesa de la cocina mientras Eben alineaba soldaditos de plomo. Su risa llenaba el espacio como música. Luis, más sereno, cruzó la puerta con nieve en las botas y un contrato en la mano. «Ya está», dijo. La compañía ferroviaria firmó. 70,000 por adelantado. Clara arqueó una ceja. «¿Tan rápido? Quieren la cresta antes de la primavera. Y quieren tú para asesorar sobre la ruta». Ella sonrió con suficiencia. «Yo, venciste a Cain Larrabee. Quieren ganadores». Por primera vez en semanas, Clara sonrió sin peso. Esa noche, tomándote a la luz del fuego, Luis volvió a hablar. «Hoy recibí una carta. Del juez Gerald. Clara se puso rígida. Cain no murió. Ahora presenta cargos. Dice que interferimos con el negocio». Apretó la mandíbula, pero Luis levantó una mano. «Ofrece un acuerdo. Nada de dinero. Solo una participación minoritaria». Su silencio lo decía todo. «Tú decides», añadió Luis. «Pero yo propongo que terminemos esto en nuestros términos». Ella asintió lentamente. «No tiene voto. No tiene acceso. Solo su parte, y silencio». Una semana después, se firmó el trato. Caín, cojeando y amargado, desapareció de Santa Fe. La cordillera prosperó. Las vías del tren se extendieron. Clara gestionó la concesión con mano firme y un férreo sentido de la justicia, contratando a mujeres, veteranos y niños olvidados. Su nombre se convirtió en algo que la gente susurraba con respeto. Construyó una escuela, una red de agua, un pueblo que funcionaba con justicia. Cuando ella y Luis volvieron a estar en la cresta norte, con el sol bajo en el cielo, él preguntó, «Aquí». «No es una cabaña», dijo. «Es un hogar». Se casaron al aire libre. Daniel ofició la ceremonia. Eben estaba radiante junto a ellos, llamando ya a Luis, «Papá». Miriam nunca apareció. Se decía que había intentado estafar a un comerciante en Denver. Clara nunca preguntó más. Pasaron los años. Eben se hizo a sí mismo, rastreando ciervos, escribiendo poesía, cabalgando como si hubiera nacido para ello. Nunca habló de su madre biológica. No lo necesitaba. Luis envejeció con un fuego silencioso, aún ciego, aún enseñando. Por la noche, él y Clara se sentaban junto al fuego y escuchaban la tierra que habían salvado. Una noche, Eben trajo una carta, una oferta para comprar el terreno directamente por 10 veces su valor. Clara lo leyó, sonrió y lo arrojó al fuego. «Todavía no lo entienden», dijo. Luis le dio la cabeza. «¿Qué es eso?» Nunca se trató de la tierra. Afuera, la cresta se mantenía fuerte y el viento se curvaba a través de la hierba como una canción. Tenían su paz, su amor, y algo que el mundo cruel jamás podría arrebatarles. Un hogar.